Violeta Calle, ya te he presentado antes. Sí, señora. Nuestros oyentes más fieles puede que se acuerden de que tú ya te pasaste por este programa a abrir esa puertita al mundo de la investigación. Sí. Conocimos un poco cuál era esta entrevista, está destacada en la web de Canal Extremadura Radio y nosotros os lo vamos a compartir en redes también para que, bueno, pues os enteréis de qué hay que hacer para ser investigador, que es importante. El caso, Violeta, ¿tú nos abrías esa puerta, algo tan importante como es la investigación? Porque es al fin y al cabo lo que nos permite avanzar como sociedad, mejorar a nivel técnico, mejorar a nivel científico, nuestra salud, todo, absolutamente todo, que es estupendo y maravilloso. Pero para eso tiene que haber investigadores. Y las condiciones tan complicadas de la investigación en este país, y creo que en otros muchos, pero bueno, Sí. concretamente en este país, hacen que esto muchas veces sea complicado y que se resienta algo tan importante como la salud mental. Efectivamente, señorita Lucía. Como ya abrimos la puerta el otro día un poquito a explicar este terreno que es un poco oscuro, digamos, cómo se accede a la investigación, ¿no? O sea, es como un oficio que la gente valora, por lo que tú has dicho, ¿no? Porque en principio pues intentan mejorar la salud, la vida de las personas o aumentar el conocimiento sobre cualquier tema, pero es verdad que es muy difícil acceder, primero porque es como, ¿cómo lo hago, no? O sea, cómo se entra, que es lo que estuvimos hablando un poco el otro día, cómo se tienen que pedir becas, cuál es el acceso aquí en España, que son lo que más conozco yo y tal, ¿no? Y es complicado. Y además, lo que tú dices, nos enfrentamos desde casi primera hora, desde casi el comienzo de tu camino investigador, con problemas de salud mental que, bueno, ahora mismo la verdad es que estamos todos más para allá que para acá, en la sociedad en general. Socialmente, pero... diría que en el terreno científico investigador se dan algunos, no sé si llamarlo trastornos, porque hablo desde que no soy psicóloga ni nada de esto, o sea, desde mi experiencia únicamente. Trastornos o algo que no tienen el resto de la sociedad. O sea, hay como cosas específicas que nos pasan por enfrentarnos a un campo que, digamos, se ve como excesivamente complicado y ajeno a la vida normal de cada uno de nosotros. Entonces, hay como cosas ahí que nos afectan mucho más que al resto de personas. Puede ser por las condiciones a nivel, por ejemplo, competitividad. Hablamos de unos sectores muy, muy amplios en los que dependes muchas veces de una beca, lamentablemente dependes de una beca, es una competición en sí mismo, ya todo puesto de trabajo es un poco una competición, pero aquí, para incluso desarrollar el primer paso, ya estás como compitiendo, luchando por una idea. Entiendo que quizás ese es uno de los puntos que más presión ejerce sobre las personas que estáis investigando. De hecho, es como los juegos del hambre, en realidad. O sea, solo puede sobrevivir uno. Y empieza el día en el que tú empiezas... mi primer día de universidad. A partir de ahí empieza... Si quieres ser investigador, empieza tu carrera y tu contrarreloj. O sea, desde el primer momento ya sabes que si te quieres dedicar a la investigación, primero tienes que llevar claro que sufrir vas a sufrir. Lo vas a pasar, no vas a tener vida social, no vas a tener, porque primero que se te exige un nivel de cualificación muy alto, que por otro lado, oye, al final no va una persona que nos sirva, yo vamos, creo que estarás de acuerdo conmigo, que al final el que accede siempre es el que más se le ocurra, el que más tal, pero también hay veces que hay gente muy buena que se queda en el camino. Claro. O sea, yo de hecho tuve compañeros que sacaron matrículas de honor desde el primer examen y que cuando llegaron al paso intermedio de lo que es de terminar lo básico de la carrera y comenzar la especialización, se desinflaron como un globo y desaparecieron. De hecho, dejaron la carrera y a día de hoy no han conseguido cursando estudios universitarios. Del desgaste mental tan grande. Y ya no solamente es cuando terminas, sino luego cuando tienes que empezar a cumplimentar todos los pasos que, por ejemplo, en el mundo de la historia, te llevan al doctorado, como el máster, los cursos, encontrar a un profesor que te coja, por así decirlo, debajo de su ala y te ayude, porque en esta carrera que es la investigación, siempre vas a necesitar el tener a alguien que te pueda ayudar a dar ese empujoncito. Y el problema es que muchas veces ellos mismos les resulta divertido generar competición
entre alumnos para ver quién consigue la beca, quién consigue el puesto, quién consigue su fervor, yo hablando desde el punto de vista del mundo de las letras, cosa que por otro lado me parece brutal, porque de gente de tirarse 48 horas seguidas a base de bebidas energéticas currando para que luego ya desde 2 días antes sepa ese profesor que da igual lo que le escribas, que ni siquiera le va a prestar atención porque ya ha elegido a la persona que quiere. Qué horror. O sea, ¿Tienen estas condiciones, Violeta, en tu caso, desde también importante destacar Investigaex, que es el colectivo que habéis formado investigadores extremeños, Sí. y que entiendo que ahí se podrán poner o que ponéis experiencias en común. Claro. ¿Es igual para las mujeres que para los hombres? Pues mira, te voy a decir que lo que dice Isma, que me acaba de confesar que está haciendo el doctorado, yo le acabo de dar el pésame un poquito, aunque yo ya estoy en la otra frontera, entonces también le diré que, bueno, que yo ahora como profesora pues se intentará cambiar un poco cómo va ese sistema de acceso a lo que es el dirigir una tesis doctoral, que no se paga a los profesores por este tema también, entonces eso hay que decirlo, que es en la ciencia se tira mucho, en la ciencia y en la investigación, en letras o donde sea, se tira mucho de la vocación, que es... que es estupenda, pero que no paga facturas. Cómo decirla como sin decir palabrotas, entonces no lo voy a decir porque estamos en horario de tarde. Entonces la vocación muchas veces es una auténtica tiranía, porque la vocación pues no se paga ni se reconoce muchas veces, sino que te da únicamente pues disgusto y más trabajo y más esto. En cuanto a lo que tú dices, ha dicho Isma, dice, es necesario que un profesor te coja del ala y te ayude. ¿Por qué? Porque es un trabajo solitario. Es él y él, en este caso que hablo de Isma, o cualquier persona, y su director, o el grupo que te toque, algunos más grandes, otros más pequeños, depende, pero es un trabajo muy, muy solitario. Está muy metido en tu mundo, en tu propia investigación, si estás en un laboratorio o en tus libros o donde sea, y prácticamente no es como ir a clase, ¿no? Ir a clase, que vas a la clase a la universidad y hay pues 50 como tú, que estaréis más o menos fastidiados, Que pero podéis decir estáis que todos castaña de juntos. asignatura o que apunte ¿no? más Hay un malo o que montón de ayuda más gente a la que nefasta. puedes pedir ayuda, experiencia, tus veteranos, tal. En el mundo de la investigación no pasa, y entonces nosotros lo que intentamos hacer un poco con investigar es paliar pues esta necesidad de contacto con otras experiencias y con otras personas que estén pasando lo mismo y que necesiten también ayuda en cualquiera de los sentidos, porque ahí se da tanto asesoramiento, que en muchos casos se necesita hasta legal, porque se llegan a puntos muy heavy, como de salud, de acompañamiento o obviamente de búsqueda de oportunidades laborales. En cuanto a los hombres y las mujeres, creo que en este terreno estamos bastante nivelados, porque la forma de acceso es totalmente objetiva, demasiado objetiva para mi gusto, porque se basa mucho en las notas y creo que a veces no es justo, ¿no? Claro. Ya lo hablé el otro día. Pero en ese sentido está bastante nivelado. Ahora, luego, lo que es el techo de cristal de acceder a puestos superiores, ya una vez entras en la universidad, a puestos más altos, los que se accede también por un sistema brutal de méritos constantes y tal, pues sí que está demostrado, o sea, ahí están los números, que sigue existiendo un menor número de mujeres en esos puestos superiores o de investigador principales, que ya te digo que poco a poco se está limando esa diferencia. Vamos, poco a poco no, te diré que rápidamente, porque los números también están ahí en cuanto al acceso de mujeres y hombres, y hay muchas más ahora mismo en la formación en la formación de hecho, universitaria. de mi generación, por ejemplo, de la Facultad de Geografía, de Historia y Filosofía, de Filosofía y Letras, perdón, que es la de Cáceres, tengo ya de las 15, 16 compañeras que tenía, 4 de ellas han accedido, por ejemplo, ya al nivel de pasantía de profesor, o sea, de ayudante, por así decirlo, para que nos entendamos, y otras 4 o 5 han entrado ya en proyectos de investigación en diferentes universidades de España, o sea, y en cambio de los chicos ha ido en reducción. Ha habido muchos de los que hablaban contigo de que su sueño era investigar, que han acabado dedicándose a la docencia. De hecho, creo recordar que por ejemplo, mi grupo de amigos, que éramos 6 chavales, solamente 2 hemos empezado con tema de doctorado. O sea, nadie, al final todos los que hablábamos de investigar cada uno en nuestro campo, yo por ejemplo en el mundo de la historia antigua, otro compañero en las corrientes filosóficas de la historia, tal, somos los únicos que hemos mostrado interés en acceder a ese nivel de investigación. El resto o han acabado tirando la toalla o se han dado cuenta de que realmente este proceso que íbamos a comenzar no merecía la pena
lo suficiente como para terminar de ello. Claro, es que Sí, realmente uno se plantea si merece la pena, porque como estuve hablando el otro día, las condiciones laborales son muy duras porque estás en continua competición y en continua búsqueda, y creo que eso no ofrece las condiciones necesarias para un trabajo que exige bastante de dedicación y intelectualmente y a todos los niveles. Entonces, y además muchas veces mal pagado. ¿Cuánto tiempo casi tienes que estar? en España siempre mal pagado. ¿Cuánto tiempo tienes que estar? No, muchas veces. Entiendo que será el gran problema. Habrá mucha gente que diga, mira, es que no me compensa todo esto que tengo que trabajarme sin un horario a lo mejor fijo o con el horario fijo de 20 horas al día. Dirán, bueno, yo podría tener un horario laboral más digno, ganar más dinero y dejar esto aparcado. Claro, pero eso es en el caso de la gente que ha recibido la ayuda de una beca o de un aporte de investigación. Hay gente que no puede llegar a ese nivel o a lo que llega no es suficiente para poder vivir y tiene que tener 2, 3 trabajos para poder mantenerse económicamente y luego dedicarse al doctorado, que no todo el mundo tiene por ejemplo, el doctorado, la investigación. Yo hablo de mi caso del doctorado, porque es así. Al final, una cosa que a lo mejor si tuvieras una capacidad económica base que te permitiese estudiar, te lo puedes sacar en 2 años. Ha habido gente que ha tardado 6 años a lo mejor porque tenía que convivir con un trabajo o con un método de subsistencia. Porque esa es otra cosa, en España el sistema de becas es muy, muy, muy selectivo y muy duro acceder. O sea, ha habido gente que por 1/10 no lo ha conseguido y a lo mejor ha tenido que posponerlo o darse de baja del doctorado. Yo, de hecho, tengo un compañero que económicamente no ha podido continuar con su doctorado porque no se lo puede permitir. Y en el caso, ya para terminar, que tenemos que seguir, tenemos muchas más cositas. En el caso, ¿has notado tú, Violeta, como asociada en Investigaex, que los investigadores se están abriendo más a compartir esto y a crear lazos entre vosotros? Porque, como bien decías, es un sector tan solitario donde entiendo que es muy fácil caer en el esto solo me pasa a mí o yo soy el peor, que te coma el problema. Entonces, ¿notáis que hay más gente abriéndose, llamando por ejemplo a las puertas de vuestra asociación, que se creó hace poquito también? Sí. Está como claramente, esto surgió ya previamente a esta asociación de Investigae. Se fundó otra asociación que era ADUEX, que era la asociación de doctorandos, o sea, que se ceñía un poco más, era una asociación estudiantil porque se ceñía a la gente que estaba estudiando el doctorado, ¿no? O realizando el doctorado. Y a partir de ahí, a partir de esta asociación, nos dimos cuenta pues que era necesario continuar porque los problemas crecen, como la serie, ¿no? Y los problemas continúan cuando terminas el doctorado, y que también en esa fase estábamos muy solos e infrarrepresentados, tanto en los órganos de gobierno de las universidades como en los sindicatos, que obviamente no se va a preocupar de nadie de una huelga de investigadores, ¿sabes? Porque no influye. Y entonces decidimos continuar pues en este sentido, y vemos que obviamente sirve simplemente el hecho de tener un grupo de Telegram, en nuestro caso, de un canal de comunicación abierto en el que la gente puede exponer sus problemas o pegar un chillillo si lo está necesitando en ese momento, porque realmente es bastante necesario que se cuente con apoyo de otras personas para la salud mental, para el mantenimiento de la salud mental y para el apoyo en otras cuestiones de profesionales y logísticas. De hecho, es que es maravilloso, porque yo, por ejemplo, recibo ayuda de mi hermano, que es una persona que en su día se sacó su doctorado y es el que siempre ha estado detrás de mí, ayudándome, consolándome, dándome consejos, pero el hecho significativo de que ya exista a gente que pueda, a la que se pueda recurrir, en este caso, como es la labor que hace la fundación, pues la asociación, perdón. Bueno, casi. Danos tiempo. Es maravillosa porque hay grandes personas que se están hundiendo en la mismísima oscuridad por luchar contra sí mismo, porque realmente es una lucha contra sí mismo. Pues oye, nosotros nos vamos a quedar con esto. 2 cosas. Primero, pueden acudir a Investigaex. Entiendo que estáis
visibles en Internet. Internet, las redes, todas las cositas. Esto ayuda especialmente para las personas que estén en un proceso de investigación, que os pueden echar un cable, que no estéis solinos, chavales. Y segundo, empezábamos este programa hablando de la importancia de entender que a ninguno nos gusta trabajar y que merecemos unas condiciones más dignas. Especialmente importante cuando este trabajo se traduce en una mejora social, como es el de la investigación, en cualquier ámbito. Así que a ver si nos aplicamos el cuento y buscamos una sociedad mejor, dándole un mejor trato a los trabajadores. Violeta, querida, no te despido porque te quedas un ratito más. Me voy a quedar un ratito más porque es que hablas, qué madre mía. Ay, qué bonito. Qué maravilla. Yo creo que llega Elías Denche, el turno de la tele. Turno